Señores, señores, bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta estamos iniciando una nueva unidad. Estamos iniciando coincidentemente un nuevo mes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. David, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Lice. Silvita, ¿cómo está? Un gusto poderles saludar. Bienvenida. Un gusto poderles saludar una vez más. Iniciamos el desarrollo de las actividades en el inicio de esta nueva unidad. En pantalla ustedes pueden observar, pueden apreciar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la actividad de ciencias sociales. Estamos en la unidad 3, iniciando la unidad 3, inicios del siglo XX, el tema central. Estamos en el tema número 1, desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias. Son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y también tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las siguientes actividades. ¿Qué es lo que dice que tienen que hacer? La presente tarea determina la siguiente actividad. Responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué consistió el desarrollo de la gran industria? La siguiente, ¿cómo cambió los niveles de vida, evolución industrial? La siguiente dice, ¿cuál fue las características de la burguesía en el ámbito social y económico? Y por último, determine cómo se consolidó las grandes potencias económicas. Esas son las 4 actividades correspondientes a la presente tarea, a la tarea número 1 de esta unidad. Vamos, recuerden que todas estas actividades ustedes lo tienen que hacer de forma escrita, clara y ordenada. No se puede hacer en computadora, no se puede hacer en otros dispositivos. Para ello, en la hoja donde ustedes van a trabajar, sea en papel ministros, en el cuaderno, en lo que sea, tienen ustedes que completar, tienen que iniciar en la parte superior de la hoja desarrollando la rotulación, la cual consta de diferentes actividades que ustedes deben completar, tales como el nombre, curso, fecha, materia y tema de la tarea, la semana a la que pertenece. Eso tiene que estar completo. A continuación de la rotulación, ustedes inmediatamente a continuación pueden desarrollar los contenidos de la tarea, pueden seguir desarrollando su tarea. Les recomiendo también leer las recomendaciones en función de la gramática, ortografía, la rúbrica de calificaciones, para que su tarea se ajuste a lo que se les solicita con cada uno de los docentes. Al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias correspondientes a la semana 1 de fecha 30 de octubre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 30 de octubre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de esta y las 4 actividades que tiene esta unidad será hasta el 5 de diciembre del 2023. Entonces tienen toda la información pertinente en cuanto a tiempos de entrega, las condiciones las reglas en las cuales ustedes deben presentar su tarea, las recomendaciones para que esté expedita, esté correctamente desarrollada la tarea y obviamente las instrucciones y el contenido mismo de la tarea. Esas son las actividades que ustedes tienen en su documento correspondientes a la tarea. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ver los inicios del siglo XX. Iniciamos con este tema bastante indispensable en relación al desarrollo histórico que también ha tenido nuestro mundo, nuestro planeta, cómo se ha ido industrializando, cómo se ha ido desarrollando algunas actividades. Y vamos a ver el inicio del siglo XX, vamos a ver cuáles son las características y vamos a ver inicialmente uno de los temas más fundamentales que es el desarrollo de la industria, el desarrollo de la gran industria. Cosas positivas y cosas negativas que se vinieron desarrollando en este desarrollismo, como se lo conoce, a nivel industrial. El siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente también a Estados Unidos.
Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercados, en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y de carbón. Las industrias siderúrgicas, esto quiere decir las que trabajaban el metal, y químicas llegaron a ser las más importantes de Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y también el capital financiero. Eso quiere decir, concomitante a la industria, obviamente se desarrolló el proceso de comercio tanto interno como externo y también el capital financiero. Eso quiere decir que se crearon nuevos bancos, los cuales obviamente extendieron créditos para continuar fortaleciendo a las empresas. Es decir, los grandes bancos, como se los denomina. La gran industria que creció a finales del siglo XIX transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Obviamente la competencia era totalmente desigual. ¿Cómo competir una pequeña o una empresa artesanal con una grande fábrica, con una fábrica ya tecnificada, con procesos de automatización en cada uno de las divisiones de producción? Fue totalmente inconsistente que se dé este tipo de competencia, por decirlo de esta manera, lo cual prácticamente las empresas grandes, muchas de ellas absorbieron a las pequeñas y en otras simplemente las quebraron. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales. La burguesía, que eran los dueños de las fábricas, los que tenían el capital, los que eran prácticamente los dueños de todas las fábricas, de los bancos, del mercado en general, y también el proletariado, que estaba representado por la prole, por los trabajadores, cada uno de los trabajadores que estaban dependientes de las empresas. La principal potencia en este proceso de desarrollo industrial fue Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron posteriormente y crearon grandes sistemas bancarios, tales como Alemania y también Francia, que entraron a esta gran competencia en cuanto a la evolución industrial. Esto generó un proceso de sociedades desiguales, de países que eran totalmente poderosos y de países que los países poderosos obviamente consideraron o les obligaron a mantenerse en la precariedad industrial o reducidamente total la presencia industrial, lo que generaría o ellos mismos los considerarían como países tercermundistas o subdesarrollados. Esto generó una sociedad desigual, el que tiene con el que menos tiene, del que produce, del que capta el capital, con los que obviamente no tienen esas posibilidades. La burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, como ya les había mencionado, las instituciones financieras y el comercio. El proletariado estaba formado por los obreros que colaboraban con las plantas industriales y recibían un salario. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó obviamente en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios cada vez más justos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la artesanía, especialmente el mediano y el pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llama clase media. Los cambios en la producción y en la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivían en la producción agrícola. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clase entre burgueses y proletariados eran cada vez más profundas. Eso quiere decir que la brecha del que más tiene con el que menos tiene, obviamente acrecentó mucho más. La clase obrera recibía salarios mínimos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras.
Esa desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros al inicio del siglo XX. Obviamente que a través del derramamiento de sangre de todo este inicio de grupos de trabajadores, obviamente permitieron la estructuración del Código Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, y que de ahí todos los estados a nivel mundial reconocen y mantienen obviamente todas las estructuras de mejoras en relación al trabajador en la actualidad. En la actualidad nosotros tenemos muchos beneficios en función de estas actividades. Entonces, esas son las características fundamentales en cuanto a este aspecto. Regálenme solo un segundito nomás, mis queridos amigos. Listo, continuamos con el desarrollo de las actividades. Gracias por su comprensión. Entonces nos habíamos quedado y estamos observando el mundo imperial durante el año 1900. Aquí tienen un mapa temático, perdón, en el cual está representado por colores cada una de las potencias económicas industrializadas que se fueron desarrollando en el mundo. Y eso ustedes tienen que revisar, ingresar a su aula virtual y revisar este mapa para que ustedes tengan una idea más efectiva en cuanto al desarrollo mismo que se dio a nivel global del proceso de expansión de las grandes industrias. A continuación vamos a ver la expansión de las grandes potencias. Con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación, en la mayoría de los casos por la fuerza, de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en los continentes de África y Asia. Los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias
se convertían en mercados para sus productos. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1980. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas en la colonización de grandes extensiones en África, Asia y Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre potencias. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue Gran Bretaña. En el Imperio Británico no se ponía el sol, principalmente por su predominio sobre los mares. A inicios del siglo XX, Francia, Holanda y Bélgica, y en algunas medidas España y Portugal tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaban por conseguir las suyas. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad de la paz en el continente americano. En 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y también Filipinas. En unas décadas sería la potencia dominante en todo el continente americano, como es hasta hoy. En cuanto al colonialismo y el imperialismo, y esto también es un tema que nosotros vamos a ampliar un poco más este tema porque es bastante importante, la apropiación del conocimiento, de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, a más de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y la civilización. Ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue una arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas a los que tenían los europeos. Al imponer sus costumbres, lengua y religión, el colonialismo provocó pérdida de identidad en las personas o en la gente de las colonias y una dependencia más sutil pero fuerte en las metrópolis. Entonces, prácticamente es lo mismo que pasó aquí con la llegada de los españoles. Prácticamente la llegada de los españoles puso final a una creciente cultura que eran los pueblos incas y obviamente que estaban desarrollando toda una serie de culturas, toda una serie de técnicas, una serie de actividades que también iban evolucionando periódicamente. Lamentablemente, con la llegada de los españoles, todos estos preceptos, todas estas características, lamentablemente desaparecieron y fueron impuestas incluso las estructuras religiosas. Nosotros vemos acá prácticamente la cultura, la religión católica fue prácticamente impuesta por los grupos españoles, impuesta por los conquistadores, y obviamente es la que prevalece hasta la actualidad. En ese sentido, en relación al colonialismo versus el imperialismo, nosotros vamos a ver un poco más, es un tema bastante interesante, el cual nosotros vamos a analizar, el cual nosotros vamos a ver, el cual nosotros vamos a analizar. Y para ello nosotros vamos a ver diferencia entre el imperialismo y el colonialismo. Vamos a ver cuáles son estas características fundamentales. Nosotros podemos ver aquí, tanto el colonialismo como el imperialismo implican una relación desigual entre naciones. Aquí nosotros podemos ver una estructura, un extracto, una pintura en relación a los procesos de colonialismo, como los ejércitos tomaban determinados sectores en nombre de cada uno de estos imperios. ¿Qué diferencia hay entre imperialismo y también colonialismo? Es usual confundir el término imperialismo y colonialismo, especialmente cuando se usan en el ámbito colonial o coloquial, perdón, o informal. Estrictamente hablando, ambos denotan conceptos muy diferentes de relaciones entre dos o más naciones, una de las cuales ejerce poder político, económico, militar e incluso cultural sobre los demás. Sin embargo, en cada caso lo hace a través de mecanismos diferentes. En el imperialismo, las naciones sometidas permanecen formalmente autónomas, aunque estén bajo la influencia de la manipulación de las naciones poderosas. Por el contrario, en el colonialismo, las naciones sometidas pasan a ser colonias de las naciones poderosas. Para entender a cabalidad la diferencia
Empecemos por definir cada uno de los términos. Cuando hablamos nosotros de imperialismo, el imperialismo es un término derivado del latín imperium, que significa ordenar o mandar, y que se usa para designar una doctrina política cuyo fundamento es el que un pueblo o un estado, a partir de aquí llamado imperio, domina a otro u otros de menor poder militar o económico, a través de un conjunto de prácticas que establecen una relación internacional desigual, injusta y coercitiva. Eso quiere decir obligatoria. Esto quiere decir que un imperio domina a otra nación a través de mecanismos militares, comerciales o de otra índole para imponer relaciones que solo lo benefician al país dominante. Eso quiere decir al imperio. En cuanto al colonialismo, se puede determinar que este término deriva del latín colonus, que este término, en este caso colonus, se traduce al español como granjero. Designa a una relación similar a la descrita anteriormente, pero en este caso las naciones subalternas dejan de existir y pasan a ser controladas e incluso pobladas directamente por el imperio o por las potencias invasoras. Este proceso se llama colonización y suele imponerse de manera violenta a través del poder militar, despojando a los colonizados de sus tierras y obligándolos a formar parte de la sociedad conquistada, dentro de la cual siempre se halia en un lugar de minusvalía o inferioridad. Prácticamente no tiene ningún derecho, por decirlo así, el país colonizado. Así, aunque en ambos casos existen relaciones de dominación que se imponen, generalmente mediante el poder militar, como podemos ver en el colonialismo, supone la usurpación de las tierras de las naciones sometidas, mientras que el imperialismo les permite una existencia independiente, pero sometida al yugo de su conveniencia. Esta distinción implica otras diferencias tales como las que vamos a mencionar a continuación. Aquí nosotros podemos ver en este cuadro comparativo, nosotros podemos ver en relación al imperialismo y también al colonialismo. En relación al imperialismo, ¿cuál es la característica? La potencia sometedora es considerada un imperio y las naciones sometidas forman parte de su área de influencia. En relación al colonialismo, por el contrario, la potencia sometida o metrópoli puede ser a la vez un imperio, pero las naciones sometidas desaparecen y sus tierras pasan a ser propiedad del territorio de la nación invasora. En relación al imperio, los ciudadanos de las naciones sometidas al poder imperial mantienen su autonomía, excepto que aquellos asuntos que le convengan al imperio. Mientras que el colonialismo, los ciudadanos de las naciones colonizadas pasan a ser ciudadanos de la potencia colonizadora, generalmente en una situación de subalternidad, ya que la sociedad entera pasa a ser administrada por la potencia invasora. En relación al imperialismo, también podemos mencionar que la potencia imperial puede ejercer un control directo o indirecto sobre sus subalternos, en materia principalmente política y económica, dejando el resto de la vida civil a su libre albedrío. Mientras que el colonialismo, los territorios colonizados, o sea, las colonias, son regidos directamente por los colonizadores, quienes reorganizan las fuerzas sociales y productivas a su conveniencia. Así, las colonias producen económicamente para sostener la metrópoli, es decir, poner a su servicio sus recursos naturales y los de su población. Asimismo, en relación al imperialismo, la cultura del imperio suele ser promocionada dentro de su área de influencia, pero pueden existir también dinámicas de resistencia y de lucha cultural. Mientras que en relación al colonialismo, la cultura de las colonias es similar a la de la metrópoli, y ya a menudo los ciudadanos colonizados son sometidos a procesos de culturización o dominio cultural profundo. Entonces aquí nosotros podemos ver las características o diferencias en cuanto al imperialismo y al colonialismo en relación a los pueblos dominados. En cuanto a ejemplos de imperialismo y colonialismo, múltiples imperios y colonias han existido desde la antigüedad y son expresiones internacionales de la lucha humana por el dominio de los recursos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos históricos
tanto de relación de colonias como de imperios en diversos tipos y en diversos tiempos. E iniciamos por el primero, el imperio persa. Era una importante potencia expansiva de la antigüedad. Nació en el siglo VII a.C., en cuya área de influencia estaban los territorios de la Mesopotamia, la península arábiga y muchos otros que se fueron anexando a lo largo de sus numerosos siglos de existencia. Sus principales rivales militares eran los antiguos reinos griegos. La colonización de América por parte del Imperio Español entre el siglo XVI y XVII, una vez terminada la guerra de conquista en que se venció a los pueblos nativos americanos, este complejo proceso de cambio social y cultural dio como origen a las naciones latinoamericanas. El reparto y colonización de África por parte de las potencias imperiales europeas durante el año 1881 y 1914, dispuso como territorios bajo su control el 90% de la superficie africana, dejando solo a Etiopía y Liberia como naciones independientes. Los europeos crearon de la nada las nuevas naciones africanas, usando paralelos para definir sus fronteras. Por eso África es el único continente con países de fronteras totalmente rectas y agrupando en un mismo país a naciones y tribus rivales que no compartían ni lengua, ni historia, ni religión. La consecuencia de esos pueblos, de esto puede ser vista en la historia reciente de África, todos los conflictos sociales que esto ha generado hasta la actualidad. Y por último, el imperialismo estadounidense, comprendido como el dominio político y cultural que ejercieron los estados políticos sobre América Latina y buena parte del tercer mundo durante el siglo XX. Formó parte de los fenómenos sociales asociados a la Guerra Fría entre dichas potencias y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en su acrónimo como la URSS. En nombre de la lucha anticomunista, el gobierno estadounidense financió y apoyó numerosas dictaduras militares, especialmente en suelo latinoamericano. Y eso nosotros ya veremos más adelante, porque esta es una etapa negra en cuanto a la vida política, a la vida social de los diferentes pueblos, de los diferentes países latinoamericanos y que estuvieron bajo esta nube negra que fue el apoyo de las dictaduras en Latinoamérica, especialmente por los Estados Unidos, con el fin de reducir la expansiva de este precepto poco social conocido como el socialismo, obviamente representado por la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS. Entonces, en esta parte nosotros hemos visto ya bastante en cuanto, o un poco más profundizando, en cuanto a las diferencias y las características entre el imperialismo y el colonialismo, para que ustedes tengan una idea más certera de cómo también se vino desarrollando en nuestro país, cómo se vino desarrollando en nuestro continente, todos estos procesos de imperialismo y colonialismo, y que hasta la actualidad esto nos afecta, especialmente el imperialismo. Nosotros estamos todavía sometidos a través de una deuda externa que nosotros prácticamente tenemos que continuar pagando vitaliciamente hacia el imperialismo del capitalismo, como es los Estados Unidos. Entonces, son etapas históricas que también nosotros iremos posteriormente retomando, iremos analizando cada uno de estos eventos que también nos afectan, no solo han afectado en el pasado, no solo han afectado a las naciones desde el momento que se desmembraron de este gran ideal que fue la Gran Colombia, sino que también a partir de ese momento, por los diferentes malas administraciones de los estados, el endeudamiento externo obviamente se ha ido incrementando, el mal manejo de políticas estratégicas dentro del Estado también ha permitido que el Estado no genere adecuadamente los recursos necesarios en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, al PIB que se le conoce, con la finalidad de cubrir todo el gasto interno. Entonces, y también las expectativas a nivel internacional. Eso es bastante importante y también nos atañe a todos. Todos pagamos impuestos,
todos tenemos un pequeño negocio, todos tenemos un auto, todos tenemos un terreno por ahí y todos pagamos impuestos. Los impuestos, muchos de ellos son invertidos en obra social, muy poquito, y el resto obviamente es desarrollado y orientado hacia pagar la deuda externa, a pagar la deuda que otros gobiernos desarrollaron en determinadas etapas de la vida republicana de nuestro país. Entonces, esos son los contextos, esas son las características en cuanto a la función importante de este proceso que nosotros hemos visto en la clase de hoy. En función de lo que hoy se les ha explicado, mis queridos amigos, está la tarea que se ha programado en esta primera semana. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades, que tengan un excelente feriado, que pasen en unión de sus familias en este feriado de finados, que pasen unas excelentes vacaciones y no se olviden que tienen que seguir repasando para el examen que van a iniciar, creo, a partir del 6 de noviembre. Tengan mucho cuidado, estén siempre pendientes, revisando sus grupos de WhatsApp que las autoridades institucionales ya les proporcionarán la información necesaria para que puedan dar. Recuerden que el examen es obligatorio. Todos los exámenes de fin de unidad son obligatorios. De esta manera llegamos ya a la parte final, señoras y señores. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente feriado y un excelente fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches.